En los anteriores videotutoriales hemos visto cómo buscar caracteres dentro de un string o cómo extraer caracteres dentro de un string. Estas dos operaciones son mucho más poderosas cuando las ponemos juntas. La mayor parte de los ejemplos que hemos visto hasta ahora usan expresiones literales como argumentos. Aquí tenemos un ejemplo, una variable llamada msg, y posteriormente usábamos como argumentos para substring, para extraer una de las palabras dentro del string, valores numéricos literales, como en este caso 0 y 10. Por lo tanto, de este modo nos extraía los caracteres comprendidos entre el 0 y el 10, este último excluido. Esta es una buena demostración del modo en el que trabaja la función substring, pero sin embargo no representa el uso real que le vamos a dar cuando creemos código de programación. Vale para ver su funcionamiento, pero no es demasiado útil si lo hacemos de este modo. La mayor parte de las veces que la utilicemos no vamos a conocer el contenido del string por adelantado y debemos generar nuestro argumento de forma dinámica. Por ejemplo, en vez de decir algo estático como dame el substring desde el index 0 al 10, que es lo que hacemos en este caso, usualmente usaremos algo dinámico como dame el substring empezando desde el primer carácter y finalizando en el primer espacio que aparezca, por ejemplo, o en la primera coma, etc. De este modo, esta aproximación más flexible no requiere que conozcamos por adelantado el contenido de un string. Vamos a verlo con una práctica para que quede más claro. Vamos a crear una variable a la que llamamos msj, por ejemplo, y como valor de string vamos a poner bienvenido a mi sitio web. Ahora, utilizando la función substring, vamos a extraer la primera palabra, pero usando como argumentos 0 y la función indexOf espacio. Lo hacemos, comprobamos el resultado y intentamos explicarlo. Como siempre, para el vídeo, intenta hacerlo por tu cuenta y posteriormente lo vemos. Recuerda que la función indexOf nos devuelve el primer carácter del string que coincida con el que aparece en su argumento. En este caso nos devolverá el primer espacio que aparezca dentro del string. Lo vemos en el ejemplo anterior, bueno, que decimos que le llamamos msj, da igual. Aquí ponemos msj también. Dejamos el mismo valor, bienvenido a mi sitio web, y aquí también sería variable string primera palabra igual a msj punto y ahora substring, aquí cambiaría 0 y ahora lo que cambia es la parte que tenemos que poner como límite final. Vamos a usar la variable indexOf, por lo tanto primero tenemos que poner el string al que vamos a aplicárselo, es de nuevo msj, lo tenemos que poner msj punto, ahora la función que vamos a utilizar, index of, y ahora entre paréntesis el argumento, en este caso lo que queremos es un espacio, comillas, espacio, comillas, y tenemos que cerrar el paréntesis. El resto ya estaba antes hecho y el trace sigue siendo el mismo porque la variable seguimos llamándole primera palabra. Por lo tanto, ahora aquí vemos cómo queda el substring, 0 como index de inicio y el resultado de msj indexOf primer espacio como final. Esto nos tiene que dar bienvenido como resultado. Probamos control test movie y vemos cómo sale exactamente bienvenido. Recuerda que esta forma dinámica nos permite no tener que utilizar código duro y que incluso aunque llevemos a cabo modificaciones podemos poner por ejemplo bienvenidos en vez de bienvenido y sin embargo el resultado va a seguir siendo la palabra completa. Mientras no haya un espacio antes, hasta el primer espacio incluirá todos los caracteres desde 0 hasta el primer espacio. Lo probamos, control test movie, y veremos cómo ahora nos sale bienvenidos y lo mismo si pusiéramos más,
cualquier otro tipo de palabra aparecería siempre hasta el primer espacio. Por lo tanto, nuestra expresión msj.indexOf, en este caso espacio, funciona independientemente del número de caracteres que haya antes del primer espacio. Esto nos permitirá trabajar con strings que cambian mientras nuestro programa está ejecutándose y nos evita tener que estar contando caracteres, lo que es propenso a incluir muchos más errores en nuestro código. Las combinaciones de exámenes de strings y extracciones de strings son prácticamente inagotables. Vamos a verlo en la siguiente práctica. Seguimos usando la misma variable anterior y ahora lo que vamos a hacer es crear una variable a la que llamamos primer espacio y usamos indexOf para localizar ese primer espacio. Luego creamos una segunda variable a la que llamamos segundo espacio y usamos de nuevo indexOf y como starIndex vamos a poner el primer espacio más 1. Creamos por último una variable a la que llamamos segunda palabra y tenemos que conseguir que nos aparezca la segunda palabra del string. Como vemos, vamos a poner como límites para el substring primer espacio como inicio y segundo espacio como final. Para el vídeo, piénsalo un poco, es sencillo después de haber entendido todo el proceso hasta aquí y posteriormente vemos cómo hacerlo en el tutorial. Lo vemos. Vamos a empezar. Aquí teníamos el anterior. En este caso podemos, vamos a borrar, dejamos simplemente la primera variable. Decíamos en primer lugar que vamos a crear una variable a la que llamamos primer espacio y que tiene que localizar justo eso, el primer espacio de nuestro string. Para ello, por lo tanto, tenemos que usar la función indexOf, ponemos el nombre del string al que se lo vamos a aplicar, msj.indexOf, y ahora como argumento un espacio. De este modo, esta variable lo que hace es localizar el primer espacio que tenemos dentro del string. Una segunda variable a la que llamamos segundo espacio y ahora de nuevo tenemos que utilizar indexOf, msj indexOf, y lo que tiene que localizar de nuevo es un espacio, pero ahora le ponemos que empiece a buscar a partir de primer espacio más 1. Tienes que entenderlo ya perfectamente. Aquí, como vemos, le decimos en primer lugar cuál es el carácter, podría ser varios, en este caso es uno solo que tiene que buscar, pero después le decimos que empiece a buscar a partir de primer espacio más 1, por lo tanto empezará a buscar a partir de A. Por tanto, lo que hemos hecho hasta ahora es localizar caracteres dentro de nuestro string, en este caso el primer y el segundo espacio. Ahora lo que vamos a hacer es extraer caracteres. Para ello creamos otra variable, la que llamamos segunda palabra, y que va a hacer justo eso, extraer la segunda palabra que aparezca dentro de nuestro string. Para eso utilizamos la función substring, tenemos que empezar poniendo el string al que se la vamos a aplicar, msj como siempre, y ahora la función substring, y como argumentos, como index de inicio, vamos a poner primer espacio más 1, para que empiece justo en el carácter después del primer espacio, por lo tanto ponemos la variable primer espacio más 1, y como index final, segundo espacio. Para comprobar si esto funciona, vamos a hacer un trace a segunda palabra y como vemos aquí tendrá que salirnos A, que es en este caso la segunda palabra. Control Test Movie
y vemos cómo nos sale A. De todos modos, lo mismo sería si en vez de poner esa segunda palabra, en vez de ser A, fuera bienvenidos amigos, por ejemplo. Ahora en este caso, la segunda palabra es amigos, y si damos a control test movie, nos sigue apareciendo amigos, como vemos, completa. Es un ejemplo del uso dinámico de este tipo de funciones. Lo que hace, por tanto, esta parte de código es devolvernos la segunda palabra, aunque si quisiéramos decir en detalle qué es lo que hace, es devolver los caracteres que se encuentran entre el primer espacio y el segundo espacio. Seguimos viendo funciones aplicadas a strings y en este caso vamos a ver cómo podemos convertir un string a mayúscula o minúscula usando las funciones integradas o internas uppercase y lowercase. Estas funciones son comúnmente usadas para mostrar un string con un buen formato o para comparar strings con diferencias en cuanto a mayúsculas y minúsculas. Después de lo visto hasta aquí, son funciones ya muy sencillas de entender. Simplemente, como siempre, tendremos que escribir delante el string al que queremos aplicárselo y posteriormente la función uppercase, y en este caso convertirá todo el string en mayúsculas. Lo hacemos en varias prácticas, crea varias variables con un valor string que tenga tanto mayúsculas como minúsculas y transformarlo todo en mayúsculas utilizando la función toUppercase. Lo vemos en este ejemplo, simplemente sería string, nombre de string msj, la función que vamos a utilizar, toUppercase, y así ya estaría convertido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no modifica msj, por lo tanto si ahora hiciéramos el trace sobre msj, el resultado sería este. Lo podemos ver en un momento, control test movie, y vemos cómo sigue saliendo con mayúsculas y minúsculas donde estaba como estaba antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Ya lo hicimos más veces, es utilizar esto para crear una nueva variable. Por ejemplo, una variable a la que llamamos mayúscula igual, y ahora hacemos el trace a mayúscula, y en este caso sí, veremos cómo esta nueva variable mayúscula a la que le aplicamos la función toUppercase nos convierte todo el string msj en mayúsculas. Lo vemos, control test movie, y aquí sí vemos cómo sale todo en mayúsculas. La función toLowerCase, muy similar, lo que hace es cambiar todos los caracteres de un string de mayúscula a minúscula. Vamos en este caso primero a hacer otra práctica, muy sencillo, lo mismo que antes, pero usando toLowerCase, con lo cual nos convertirá todos los caracteres del string en minúsculas. Posteriormente, ahora lo explicamos, vamos a hacer primero esta, vamos a ver uno que combina las dos y que nos tiene una aplicación ya mucho más sofisticada. Lo vemos en este caso, lo único que tendríamos que hacer aquí es cambiar la función por toLowerCase. Lo otro es lo mismo, bueno, lo lógico es que aquí le llamamos a la variable minúscula, aunque funcionaría igual, pero sería confuso. Con esto ya está. Y recordad que en este caso sí nos tiene que salir porque lo hacemos sobre la variable minúscula, control test movie. Y vemos cómo salen todos, en este caso es la primera letra también, sale también en minúsculas con el uso de esta función. Vamos a ver este otro ejemplo que decíamos que combina los dos y que puede servir mejor para ver las posibilidades de uso que tiene estas dos funciones. Empezamos creando una variable a la que llamamos séptimo, pero como vemos ponemos la primera letra S en minúscula y el resto todo en mayúsculas. Vamos a crear otra variable a la que llamamos primera letra y utilizamos las funciones char_add, ya vista, y toUpperCase para hacer que la primera letra sea mayúscula. Recuerda que en char_add el primer carácter que usamos es 0 y no 1.
Luego creamos otra variable a la que llamamos resto letras y con la función substring y toLowerCase hacer que sean todas las demás minúsculas. Y por último creamos una variable final que sea primera letra más resto de letras, con lo cual tendremos séptimo con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas, independientemente de cómo aparezcan aquí en la variable. Para el vídeo, hazlo paso a paso, no es complicado. Si tienes alguna duda, intenta recordar el funcionamiento de char_add y vemos posteriormente aquí en el video tutorial la solución. Lo vemos. Empezamos. Decíamos primero que íbamos a crear una palabra, perdón, una variable, a la que vamos a llamar por ejemplo palabra, y le ponemos como valor séptimo. Ahora vamos a crear una segunda variable a la que llamamos primera letra y lo que queremos es primero utilizar una función que nos permita localizar el primer carácter y en segundo lugar una función que nos convierta este primer carácter en mayúscula. Por lo tanto, primero minúsculas var primera letra y ahora como valor igual primero vamos a utilizar la función char_add para recuperar el primer carácter, por tanto con valor 0. Palabra es el string al que queremos aplicarlo, la función es char_add y entre paréntesis queremos aplicárselo al carácter 0. Con esto tendríamos recuperado o localizado la S. Y ahora lo que queremos es que aparezca como una mayúscula, por lo tanto le aplicamos la función toUpperCase. Con esto lo que hacemos es que esta variable primera letra, perdón, vamos a poner aquí primera letra, nos convierta esta S siempre en mayúscula. Lo que hacemos ahora es crear una segunda variable, a la que ya vamos a llamar resto letras, por ejemplo. Y en primer lugar ahora lo que queremos es utilizar una función que nos incluya a todas las letras menos la primera. Para ello vamos a utilizar la función substring, la aplicamos al string palabra, por lo tanto palabra punto y ahora substring y como argumentos indesa 1 para que empiece en el carácter 1 y como indes b o como lugar donde terminar no ponemos nada ya que queremos que llegue hasta el final, por lo tanto con 1 empieza en 1 y todos los caracteres que contenga el string. Lo que queremos ahora es que todos estos caracteres se nos conviertan en mayúsculas, por lo tanto lo que hacemos es en minúsculas, perdón, toLowerCase y de este modo ya tenemos esta segunda variable que va a convertir el resto de las letras, excepto la primera, el carácter 0, el resto lo convierte en minúsculas. Pues ahora creamos una nueva variable a la que llamamos por ejemplo final y que pues, como resultado va a darnos primera letra más resto letras punto y coma. Probamos con un trace, control test, perdón, ponemos trace final y vemos el resultado control test movie y aquí vemos séptimo, a pesar de como estuviera escrito al principio, sin haber escrito ni una sola letra más, como tenemos la S mayúscula y el resto en minúsculas. Un ejemplo de para qué puede servir el uso de toLowerCase y toUpperCase. En este caso, una de las funciones más útiles que tiene es cuando queremos comparar strings que aparecen con mayúsculas y minúsculas, que recordar que como Unicode sus code points son diferentes, pues puede interesarnos convertir todos bien a mayúsculas o minúsculas para poder compararlos.
En anteriores videotutoriales vimos cómo insertar caracteres en un string usando las denominadas secuencias de escape. Recuerda que consistían en el uso de una barra inversa, la letra U y 4 dígitos hexadecimales que se correspondían a cada code point de los caracteres Unicode. Aquí tenemos repetidos algunos de los ejemplos. Este es el code point para arroba, o este es el code point para el símbolo copyright. También decíamos en aquel video tutorial que para los code point de latín 1, que es el que se usa en las principales lenguas occidentales, como el inglés o el castellano, por ejemplo, podíamos sustituir estos 4 primeros caracteres por 2, la barra inversa X, y como vemos después los otros números igual, 40 es arroba, y este que sería el copyright escrito de otra manera. Pues vamos a ver ahora cómo también podemos usar funciones para trabajar con code points en los caracteres. Son las funciones fromCharCode y charCodeAdd. La primera de estas funciones, fromCharCode, nos permite invocar cualquier carácter o serie de caracteres. A diferencia de otras funciones, no es llamada cuando escribamos string, como vimos antes, como un valor literal de string o un identificador. En este caso se trata de un método string integrado. Por lo tanto, tenemos que escribir justo eso, string, para llamar a ese método de funcionamiento, y aquí vemos la forma general en la que se escribe en estos casos. Por lo tanto, cada llamada fromCharCode empieza con string, pero recuerda que en este caso es escribir justo esa palabra string, que es un método integrado, y no el valor de un string determinado o el identificador de un string. En este caso tendremos que escribir para empezar string punto y posteriormente la función fromCharCode. Y posteriormente entre paréntesis los code points que queremos representar. Una diferencia importante de esta función respecto a las secuencias de escape que veíamos antes es que estas secuencias de escape tenían que estar siempre escritas en hexadecimales. Cuando utilizamos la función fromCharCode pueden estar tanto en valores decimales como en valores hexadecimales. Vamos a verlo en una práctica que seguro que queda mucho más claro, y volvemos a destacar todas estas características de esta función. Vamos a crear una variable a la que llamamos nombre y vamos a usar la función fromCharCode para configurarlo como INMA, usando el código ASCII de las letras. Desde luego el código ASCII, no creo que a nadie se le ocurra sabérselos de memoria, podemos encontrarlo en miles de sitios. Yo en este caso he buscado en un momento poniendo en un buscador código ASCII y rápidamente he encontrado un sitio donde verlo. Si no fuera aquí y no lo pudieras ver, búscalo en cualquier otro. De todos modos, aquí también lo ponemos en este ejemplo. Este sería el valor ASCII para la I mayúscula, y estos otros tres, los valores ASCII para N, M y A minúsculas. Puedes usarlos también para hacerlo. En este caso, por lo tanto, estos son los valores decimales. Como decíamos, se pueden usar tanto decimales, y estos serían los valores hexadecimales también para cada una de estas letras. En esta misma página tienes las correspondencias entre valores decimales y hexadecimales para estos caracteres. Intenta, como siempre, llevar a cabo la práctica. Posteriormente lo vemos en el vídeo tutorial. Antes de hacerlo, aclarar una cosa que antes puede que quedara confusa. Recuerda que tenemos que utilizar el término string no como un valor, sino el propio término string como método o función, y ese string tiene que ser la primera letra S mayúscula, como ocurre con este tipo de métodos. Dicho esto, lo hacemos. Vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Recuerda que lo que queremos es crear una variable. Vamos a darle por ejemplo nombre y utilizar una función para que nos devuelva. Nosotros vamos a poner el código ASCII en este caso, y que nos devuelva los caracteres que le corresponden. Recuerda por lo tanto que tenemos que utilizar, es lo que nos va a devolver, un string como función. Y ahora, como vemos aquí, fromCharCode, y ahora lo que queremos es
que recupere, como vemos aquí nos aparece también los números que vamos a utilizar. En este caso son de código ASCII y eran los números 73 separados por comas, 110, 109 y 97. Con esto tenemos creada la variable nombre y ahora vamos a poner un trace para esa variable nombre y vemos si control test movie nos devuelve INMA, como vemos aquí, con mayúscula la primera, como resultado. Vamos para comparar lo mismo escrito aquí, en este caso con los code points, el valor Unicode, hexadecimal, utilizando el sistema que se puede utilizar en Unicode, X en vez de la U00, y vemos como resultado nos daría lo mismo. Ahí lo vemos. Lo vemos en otros ejemplos. Si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, para el valor de copyright con ASCII, que en este caso es el número 169 decimal, pues tendríamos que poner string from, bueno, podemos escribir ya desde aquí, from charcode, y ahora el valor 169, que es el que queremos usar en este caso. Y si quisiéramos ponerle después pues alguna otra cosa, como por ejemplo 2003 para que apareciera el año, lo haríamos con un string normal. Y si ahora control test movie, vemos cómo sale copyright 2003. Como dijimos, podemos usar tanto valores decimales como hexadecimales. En este caso aquí tenemos el valor hexadecimal para el signo del euro. Lo vemos en este caso utilizando de nuevo string from charcode y su valor es hexadecimal. Control test movie y ahí vemos el valor del euro, el signo. Pero aparte de buscar en listas los code point y los código ASCII correspondiente a distintos caracteres, existe también una función que nos permite conocer el valor ASCII para cualquier carácter. En este caso es la función charCodeAt, que lo que hace es justo eso, determinar el code point de cualquier carácter en un string. Para eso toma la forma string, ahora de nuevo vuelve a ser el valor o el identificador de un string concreto, y charCodeAt y index, que será el número del carácter del que queremos recuperar su code point. Lo que hace por tanto la función charCodeAt es devolvernos un valor decimal que coincide con el code point del carácter del que pedimos ese valor. Como el código ASCII cuenta con 128 valores, hasta el 128 lo que hace es convertir un carácter cualquiera en su valor ASCII. Vamos a verlo de nuevo en algún ejemplo que nos permite entender mejor el uso de esta función. Vamos a crear primero una variable a la que llamamos msg, como queramos, y como valor string vamos a ponerle este texto. A es la primera letra del alfabeto latino. Y posteriormente vamos a usar la función charCodeAt para recuperar el valor ASCII tanto de A como de espacio. Vamos a hacer primero esta práctica, después hacemos la otra. Para, como siempre, el vídeo, contesta y posteriormente lo vemos. Lo hacemos entonces, creamos primero una variable a la que llamamos msg, por ejemplo, cualquier nombre da igual, y le damos como valor un string. A es la primera letra del alfabeto latino. Y lo que queremos hacer ahora en primer lugar es recuperar el código ASCII de A utilizando la función charCodeAt. Vamos a crear una nueva variable para incluirlo, poderlo ver después en un trace. Aquí llamamos por ejemplo primera. Y entonces ahora para utilizar esa función empezamos por decir a qué string lo vamos a aplicar. MSG. Ahora la función charCodeAt. Y ahora el índice del que queremos recuperar su código ASCII. En este caso es 0. Es el primer carácter que aparece. Con esto está escrito. Si ahora hacemos un trace primera, nos tiene que devolver el código ASCII de A mayúscula. Recuerda que es distinto a mayúscula y a minúscula. Probamos control test movie y en este caso es 65, que es el código ASCII para A mayúscula. Hacemos lo mismo para espacio. En
Entonces en este caso creamos una nueva variable, le llamamos espacio por ejemplo, y ponemos de nuevo msg charcoal add, y ahora carácter con espacio 1, como vemos ahí un espacio en 1, punto y coma, y hacemos un segundo trace a la variable espacio que acabamos de crear, y probamos control test movie, y 32 que coincide con el código ASCII para el espacio en blanco. Podemos comprobarlo aplicándole el índice a un espacio en blanco distinto. Por ejemplo, en este caso este era 1, el 4 coincide con otro espacio en blanco. Podemos ponerlo aquí y el resultado tendría que ser el mismo, ya que se trata del mismo código ASCII. Lo probamos, control test movie, y vemos como nos sigue saliendo 32, que indica que es ese espacio en blanco al que nos referimos. Del mismo modo podemos comprobar que si en vez de aplicarlo a la A mayúscula lo aplicamos a una A minúscula, aquí en este caso el índice 6 es A minúscula, veremos cómo cambia, ya que el código ASCII para minúsculas y mayúsculas es distinto. Probamos control test movie y vemos en este caso como nos devuelve 97, que coincide con el código ASCII para A minúscula. Por último, vamos a acabar este video tutorial con una última práctica sobre lo mismo. En este caso vamos a crear una variable llamada msg y vamos a darle un valor de copyright recuperado con la función fromCharCode y posteriormente 2003 para poder el año. Usa charCodeAdd en un condicional para comprobar si el valor de index 0 es idéntico a copyright. Para el vídeo, como siempre, intenta hacerlo y posteriormente lo vemos. Se trata en este ejemplo de usar la función fromCharCode y en este caso charCodeAdd para recuperar un valor, el de copyright, que no tenemos normalmente, puede que no esté en el teclado convencional, y poder usarlo así. Lo vemos. La primera parte ya la hicimos en un ejemplo anterior. Se trata de recuperar, vamos a crear una variable en la que queremos que aparezca utilizando fromCharCode el símbolo de copyright y 2003. Por lo tanto, en este caso, lo que tendríamos que hacer, vamos a llamarle igual a la variable, es utilizar, recuerda, primero string, posteriormente from char code, y ahora el valor en este caso, que para copyright decimal es 169, y si queremos que después aparezca 2003, pues ponemos más, y ahora un string literal normal, 2003. Esto ya lo hicimos antes, si lo recuerdas. Esta primera parte, por lo tanto, ya tiene que estar clara. Y ahora lo que decíamos era crear un condicional en el que tiene que aparecer el signo copyright, y al no poder escribirlo utilizamos su código ASCII para poder hacer referencia a él. En este caso sería un condicional del tipo if, y ahora la condición, en este caso msg charCode add 0 idéntico a 169, recuerda la diferencia entre idéntico e igual para que no lo convierta. En este caso lo que estamos diciéndole es que el primero de los caracteres que aparece en msg es copyright, el símbolo copyright 169. Si esto es así, se tiene que ejecutar. Entonces en este caso ahora aquí pondríamos lo que queríamos que pasara, por ejemplo un trace en el que se abra una ventana en el que diga el primer carácter es un símbolo copyright. Cerramos llave. Esta es la función que se tiene que cumplir. En este caso, como vemos, la condición se cumple, ya que el primer carácter, el 0, del string msg es el símbolo copyright. Por lo tanto, tendría que abrirse la ventana con este mensaje. Lo probamos, control test movie, y vemos cómo exactamente aparece el mensaje. Por lo tanto, se cumple. Es un ejemplo de cómo de nuevo podemos combinar funciones para conseguir resultados complejos.
Terminamos con esto la serie de adiestradores dedicados a los strings, vistos totalmente en detalle, y nos queda otro video tutorial para ver otros tipos de datos, como por ejemplo los booleanos, y entrar ya más en detalle en programación de funciones, arrays, etc.